Buenos días, esta es mi 25ª presentación. Bienvenidos. Hemos estado revisando todos los aspectos prácticos de la doctrina de lo uno y lo múltiple, según fue expuesta principalmente por Sócrates y luego después por John Locke. Entonces, basados en la teoría, tenemos dos posibilidades. La teoría de John Locke dice que entre más memoria somos más estúpidos, mientras que la teoría de las trazas neuronales actuales implica que entre más memoria somos más inteligentes. Basados en la teoría de John Locke, ¿cómo podemos responder si más memoria nos hace más inteligentes o no? Yo leí el libro que está a la derecha, 10 días para obtener una memoria sorprendente, y la verdad sí trabaja. O sea, sí puede hacer ejercicios de memoria. El libro que está a la izquierda te lo venden como: ¿te gustaría tener más memoria? ¿Quieres mejorar tu conocimiento general? Todos los libros sobre la memoria si hay una técnica, la mnemotecnia no es nada nuevo, la inventó allá por los tiempos de Sócrates o antes de Sócrates un tal Simónides. Entonces la mnemotecnia no ha cambiado, pero todos lo venden como una camino hacia el éxito, un camino hacia ser más inteligente. Al de la izquierda es un tal Gunther Carlsen, campeón mundial en memoria. Se aprende miles de cifras o nombres, códigos postales, números de teléfono, y hacen desafíos de memoria y sale este cuate ganancioso. Ahora, eso realmente aumenta la inteligencia. ¿Cómo podríamos definir la inteligencia? Yo diría la capacidad de actuar bien en cada circunstancia, y esa capacidad es aprendida, pero entonces no depende exactamente de la memoria. La memoria en exceso es un exceso de ideas simples y no nos hace más inteligentes. Siempre hemos sostenido que nos hace más estúpido. Vean a la derecha cómo mejorar la memoria y la concentración, técnicas para aumentar tus capacidades mentales y lograr que el cerebro funcione a su máximo rendimiento. Por supuesto que si la memoria dependiese de trazas neuronales, entonces un tipo que tiene más memoria pues tiene más trazas, y se supondría que si tiene más caminos puede pensar mejor. Pero si la teoría de Locke y la de Sócrates está correcta, no. La memoria está en el eidos, y las ideas simples están ahí simplemente porque son representantes del arquetipo y adquieren las cualidades del arquetipo. Entonces no ganamos nada con tener muchas ideas simples. Lo importante son las ideas complejas, las cosas que no son automáticas, las cosas que no son indelebles, sino que podemos manejar un comportamiento fuera de los automatismos, y por lo tanto podemos manejar una idea abstracta. Vean a ustedes al libro de la izquierda: un instrumento infalible para alcanzar el éxito, adquirir una supermemoria. Y luego después viene los desafíos de la memoria de un tal Joshua Foer. Y luego el que hace la introducción al Foer es un Eduardo Punset. Dice: Foer demuestra que podemos cambiar nuestro cerebro. Punset es, para los lectores de habla hispana, lo que es David Attenborough para los lectores de habla inglesa. Es un gran comentarista y nos dice: podemos cambiar nuestro cerebro. Supongo que lo dice en el sentido de que aumenta las trazas neuronales, porque si la teoría dice la memoria
se guarda, porque en trazas neuronales, en redes neuronales. Entonces, si un tipo tiene una memoria prodigiosa, prácticamente absoluta, entonces debería tener muchas trazas y por lo tanto debería tener una mente más flexible. Al contrario, la teoría de Locke dice, entre más memoria la mente es menos flexible y más rígida, más automática. Ese tipo, Foer, es el autor de, el tema principal de la revista National Geographic de noviembre del 2007, Memoria, ¿por qué olvidamos y por qué recordamos? Y ahí dice, ¿qué es un recuerdo? La mejor definición que por ahora pueden decir los neurocientíficos es la siguiente. Un recuerdo es una configuración de conexiones almacenadas entre las neuronas del cerebro. Abren el libro y ahí está la teoría de las trazas neuronales. Dice abajo, mientras sus ojos recorren estas páginas, miles de millones de neuronas se activan a lo largo de las vías de la memoria. Recuperan lo que usted sabe. Esas vías vamos a examinarlas más adelante. Miren, este es Sir Charles Sherrington, Hombre versus Naturaleza. Trata de ver al hombre como una excepción de la regla, cuando que yo creo que tenemos que meterlo en la regla y ver en qué punto el hombre está usando sus propiedades mal. Pero no le falta poesía a la teoría de las trazas. El cerebro humano es un telar encantado en donde millones de velocísimas lanzaderas van tejiendo un diseño, un motivo que tiene siempre un significado, por más que este jamás perdure y no sea más que una cambiante armonía de subdiseños. Es como si la Vía Láctea se entregara en una especie de danza cósmica. Esta es, creo que lo que él quiso decir, como si la Vía Láctea se encendiera. Un diseño siempre significativo, pero siempre cambiante. O sea, es como si un computador se enciende y las vías cambian, las vías de conducción cambian por las mismas huellas que están grabadas ya, y las activan y se obtienen los recuerdos mediante la activación de las huellas. Aquí está la idea del autor del artículo. Hay una recepción visual del estímulo, se transmite eso a la amígdala, la memoria emocional en la teoría, y luego después eso se va en una serie de pasos al hipocampo y a la corteza. O sea, primero a la corteza y luego después al hipocampo para codificarse, y luego después se sigue moviendo entre una cosa y otra para hacerse de memoria operativa. Está a la izquierda arriba en amarillo, y la memoria de largo plazo en el hipocampo y zonas adyacentes. Estos son detalles del dibujo para poder entender su idea. Existe la codificación, o sea, el almacenamiento. ¿Se acuerdan de Luria? Él en 1974 dijo que la memoria de corto plazo puede ser transformoria de largo plazo por medio de la codificación. Él dijo eso. Y luego, ¿qué es la codificación? Pues es un proceso subjetivo de una entidad subjetiva, y ya se amoló. Deja la codificación en el aire, pero dice, así que podemos asegurar con toda autoridad de que esa es la forma de que la memoria de corto plazo se transforma en de largo plazo, porque se dio cuenta de que en la teoría de las trazas neuronales no podía haber memorias guardadas por largos periodos de tiempo, toda la vida prácticamente. Durante la hipnosis se pueden recuperar memorias intactas de la infancia. Entonces eso no lo puede explicar la memoria en base a las trazas neuronales, y dijo, no, es que tienen que codificarse de alguna manera. Y luego
esa codificación que nunca quedó explicada en dónde quedaba, aquí ya vemos que este autor la pone en el hipocampo. Dice, las acciones en el hipocampo y las zonas adyacentes convierten la memoria de corto plazo en la memoria de largo plazo. Se fortalecen las conexiones nerviosas formadas a medida que la información estimula la corteza y se enlazan al contexto emocional en el que se forma. Ah, caray, pues demasiadas conexiones. Y ahora dice almacenamiento y recuperación. El hipocampo enlaza los recuerdos pero sin almacenarlos. Una vez codificado, o sea, Luria dejó pendiente definir el codificador. En su libro de 600 o 700 páginas menciona una sola vez, varias veces el codificador, nomás al principio, en unas 27 páginas iniciales lo menciona, y solamente en un parrafito dice, es una estructura subjetiva. Una estructura subjetiva. Y ahora ya lo subjetivo, ya este cuate lo ha transformado en objetivo. El hipocampo es el codificador. Una vez codificado, un recuerdo reside en la región de la corteza donde la información fue percibida. O sea, una vez codificado, ya la memoria se guarda en la corteza y procesada en un inicio. Cuando se necesita o cuando lo provoca una emoción, el recuerdo se activa para ser utilizado como memoria operativa. Bueno, pues esa es una teoría muy aceptada y la National Geographic la exhibe como la teoría más científica hasta ahora, pero una sola foto la manda al demonio. Vean este tipo. Es un maleante de Miami. Sufrió un accidente ya grave y sobrevivió. Vean. Toda la corteza donde se guardaban las memorias según las teorías de las trazas neuronales se fue, y sin embargo, como aún tiene ganglios basales y cerebelo y algunas áreas intactas como los de la corteza visual y lingüística, o sea, le quedó a él el habla, le quedó a él el equilibrio, los movimientos. Con eso tiene para ser el mismo idiota y maleante que antes era. No hubo ningún problema para adaptarse a al trauma. Así que la memoria no se guarda en el cerebro. Lo que me interesa de una teoría es que sirva para explicar cosas. No nomás que sirva para mostrarse a los alumnos y hacer dibujitos y dibujar vías nerviosas, inventar el codificador, ponerlo en una área, inventar dónde se guardan las memorias y ponerlas en otras áreas para que de repente llegue un hecho y destruya todas esas tonterías. Entonces, a mí me parece que la teoría de las trazas neuronales, tal como Luria se estaba dando cuenta antes de inventar el codificador, una entidad subjetiva dentro de la mente, subjetiva, cuando que le hubieran regañado si dice más de 2 veces esa palabra en el libro de 600, 800 páginas que es el último que leímos. Entonces, después esa cosa que se supone Luria explicó, el codificador, pues los demás ya no tienen ningún empacho en emplearla sin ninguna miramiento, puesto que ya está bien explicado, y nomás ponen ver Luria fulanito de tal, página tal, se acabó. O sea, ellos ya tienen el codificador, ya tienen la explicación, ya se van por vías por la vía facilita. Entonces, a mí se me da que esa explicación en el fondo es incoherente y nada más se basa en la opinión de la mayoría. Pero ya dijo Maimónides, la mayoría no importa para los hechos. Un solo hecho, la verdad es verdad, aunque todos piensen lo contrario, y no le falta nada a la verdad si nadie la cree. Entonces, vamos a ver la coherencia de la teoría de Locke. Miren, esto lo saqué de la Wikipedia, así que pueden consultarlo. Dice la mnemotecnia o mnemotecnia, me gusta más mnemotecnia,
conocida también por los latinismos ars memoria, ya dijimos, es muy vieja, o ars memorativa. Es un conjunto de técnicas de memorización basadas en la asociación mental de la información a memorizar con datos que ya sean parte de la memoria o de la práctica cotidiana. Esta técnica aprovecha la capacidad natural que tiene el cerebro, para recordar imágenes. Vamos a fijarnos en eso, la capacidad natural que tiene el cerebro para recordar imágenes. ¿De qué depende tal capacidad? Este es un resumen de la doctrina de las ideas de Locke, que la hemos estado mostrando, el mismo resumen, con ligeros cambios, porque en ocasiones la plática se va hacia un lado y me gusta recalcar lo que vamos hablando sobre el mismo resumen, pero no ha cambiado nada. Lo hemos presentado o mostrado desde la tercera presentación. Entonces, lo que divide las ideas, la mente solo tiene ideas y toda idea es una percepción, en simples y complejas. Las simples son pasivas, no provocan fatiga y son las innatas, percepciones de ser reales. O sea, las innatas son los arquetipos que están revestidos por los objetivos en la ósea. Esos hasta un insecto los puede percibir y no dependen ni siquiera del cerebro, dependen del arquetipo revistiéndose de algún tipo de percepción o interpretación. Y las adquiridas, lo que les llama también fantásticas, son operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción. Lo importante de las ideas simples es que son indelebles. Entonces ya estamos viendo dónde queda la mnemotecnia. O sea, la mnemotecnia es meterle a una idea adquirida simple, otras ideas para recordar. O sea, consiste en hacer de una idea adquirida simple un englobamiento de cosas más, números de teléfono, lo que sea. O sea, meterle a lo indeleble cosas que no necesitaríamos meterle al indeleble. Nomás imagínense, ¿para qué queremos los números telefónicos de toda la guía telefónica? ¿Para qué demonios? Y sin embargo, si metemos esa guía telefónica o la área de correos o la zona postal o lo que queramos a una idea simple, por el simple hecho de metérsela a la idea simple, ya se vuelve indeleble. Entonces, la mnemotecnia nos hace recordar más, pero no nos hace más inteligentes, porque la inteligencia depende de las ideas complejas, que son activas, causan fatiga, y son combinaciones de ideas simples, que son percepciones, pero fuera de los programas automáticos. Por eso, la mnemotecnia no nos hace más inteligentes. Esto ya lo hemos pasado antes. Es también la certificación de David Hume cuando leyó a Locke. Al principio él trató de oponerse, pero acabó totalmente embuido en su filosofía. Dice: la función capital de la memoria no es conservar las ideas simples. O sea, las ideas simples se conservan solo. Memoria no es conservar ideas simples. Y la hipermemoria, o sea, la mnemotecnia, no nos ayuda para nada, porque todas son ideas simples, sino organizar su orden y posición. La organización del orden y posición depende de las ideas complejas, y ese orden y posición es el que va a dar los argumentos lógicos, los argumentos que se llevan. Esos no están al alcance de las ideas simples. Ya hemos mencionado que muchas escuelas, como el método Singapur, utilizan las mismas técnicas de mnemotecnia para enseñar matemáticas. Hace más gráficas a la operación de matemáticas porque
convierte todo lo que se quiere enseñar en una percepción, en una idea simple que puede ser recordado. Vean, este niño con el método Singapur está armando un ábaco para poder hacer operaciones matemáticas. Esta diapositiva ya la habíamos mostrado también en la tercera presentación. Eddie Daniel Tammet dice hacer matemáticas sin tener que pensar. O sea, él es un savant. Una de las características de los autistas es que no pueden mirar a nadie a los ojos, porque dicen que los ojos tienen un montonal de información, entonces no lo pueden mirar. Él empezó como autista hasta que ya aprendió a hablar delante de otras gentes. Está fascinado por los números, puede distinguir cada cifra por una imagen particular de ella, del 1 al 10.000. Tiene el récord, 5 horas y 6 minutos de tiempo requerido para dar una respuesta de un cálculo. Pero es un cálculo que se puede repetir y repetir y repetir, y en cada sesión se aumenta. O sea, memoria absoluta. Da conferencias acerca de los nuevos modos para percibir las cosas, nuevos modos que son inútiles. Es otra mnemotecnia para una gente normal que tiene que ocuparse de más cosas que multiplicar el número pi durante 40, 50 o 1000 sesiones. Así que las sesiones de Tammet, nuevas formas de percibir, obviamente no son enseñables, son otra mnemotecnia, pero una mnemotecnia inútil. Eso no le ha ayudado a Tammet para ser más inteligente, apenas le ha ayudado para sobresalir dando conferencias, siendo espectáculo, pero no piensa bien. Es como Kim Peek, era un retrasado mental, no se podía hablar con él, tenía que estar agarrado de su papá para poder caminar, y sin embargo era un perfecto memorista. La memoria no va asociada a la inteligencia. La memoria va asociada a las ideas simples. O sea, a una idea simple se le puede hacer lo más complicado que ustedes puedan hacer. Pero digo la palabra complicado, o sea, aumentarlas y aumentarlas y aumentarlas, siempre y cuando siga siendo una idea simple, y entonces van a recordar eso, porque es un equivalente a una percepción, la idea simple adquirida. Entonces, a una idea simple que es indeleble le meten más información y más información y más información para que poder hacer una respuesta, pero no sacan a la idea de simple, no es compuesta. Sinestesia es la capacidad de añadir forma, sonido, color, textura y emociones a números o palabras, asociarlos con más cosas mediante una memoria total. Esta diapositiva fue mostrada sin ningún cambio en la tercera presentación, y dice: si el savant solo puede tener ideas simples, ¿cómo es que calcula? Ya lo dijimos, haciendo ábacos. El ábaco es una imagen, una percepción, y se puede hacer cálculos con ábacos. Esta imagen también fue mostrada en la tercera presentación, un calculista, Rudiger Gamm, haciendo cálculos, bajando y subiendo el ábaco mental. Miren, mueve piezas, acomoda piezas. A final de cuentas, el chiste es no salirse de las ideas simples para poder que ese ábaco que está haciendo sea indeleble. Por el simple hecho de estar en ser una idea simple, ya es indeleble. Entonces le está haciendo manejo de las ideas simples. Aquí vemos un niño que está jugando con muchos expertos a la vez, pero hay una diferencia con este niño y con los expertos. Los expertos tienen que hacer cálculos, ideas complejas para poder mover las piezas. El niño nada más hace ideas simples, o sea, recuerda todas las jugadas que condujeron al éxito, y cualquier posición de los tableros él ya la jugó antes, y esa posición ya sabe la jugada que va a conducir a sitiar al adversario. Entonces, un niño con ideas simples
de todas las jugadas ganadoras, no importa cómo se muevan. O sea, si todas las posibilidades de movimiento están ya grabadas y a partir de cada movimiento que hace el adversario, él ya tiene grabadas el camino hacia la derrota, entonces esa idea simple del niño va a derrotar a todos los argumentos complejos de los adultos. Números, ecuaciones y letras son ideas simples, sí son percepciones. La misma diapositiva fue mostrada también en esa presentación, la tercera. Dice Charles Darwin, hay una diferencia entre tener memoria y tener imaginación. Lo mismo decía Sócrates, hay memoria que no sirve para nada y hay memoria útil. Ya Sócrates hacía la diferenciación entre los dos tipos de memoria. Jones dice que hay gente muy limitada de intelecto, sin ningún sentido común, que logra multiplicar grandes números y que son muy buenos jugadores de ajedrez. Peacock dice que los matemáticos no tienen un razonar profundo, porque por puras ideas simples, manejan puras ideas simples, números, y no pueden conservar varias cosas a la vez en la mente, lo cual es necesario para tener un buen juicio. Dice Darwin que es necesario mantener varias ideas a la vez, lo cual es lo que provoca el buen juicio. Según la teoría de Locke, ¿de qué depende de tener varias ideas a la vez? Del habla, porque el habla, o sea, es lo que es la memoria corta, y el habla es lo que nos permite armar una oración complicada. Nomás piensen en los diálogos platónicos, que son diálogos donde intervenía Sócrates, por supuesto, pero llaman diálogos platónicos. Piensen en los diálogos platónicos. Son argumentos, y argumentos muy complicados. Entonces muchas veces durante el argumento se le dice que no tienes memoria, porque que no dijimos esto, que no acordamos esto, y le siguen y le siguen y le siguen y le siguen. Es la memoria corta la que fabrica el habla coherente. Es el recuerdo de cómo empieza la oración para poder ver cómo termina la oración. Es el recuerdo de lo que se quiere decir, y recordemos que nada más lo indeleble son las ideas simples. Las ideas complejas que causan fatiga no sabemos, no podemos usarla para esto, porque esto necesitamos una idea compleja que ya recordamos. No hay un objeto, la idea compleja no es un objeto, no es una percepción, no equivale a nada objetivo, es un concepto. Entonces el concepto hay que recordar cómo empieza, cómo va el argumento, incluso a veces nos perdemos, y el juicio, o sea, la inteligencia depende de que tengamos la memoria corta, la memoria de facilitaciones neuronales para poder llevar a cabo la oración completa, la sentencia completa, y si es posible el argumento platónico completo de cómo va la secuencia. Es nada más un concepto. Esta diapositiva ya la habíamos mostrado antes, entonces ya no voy a explicar lo que es, pero las memorias largas se guardan en el cono AB, que son ideas simples, todas las memorias posibles engarzadas, y ese es el punto de contacto de la duración, que es la memoria, la que representa el espíritu mismo con el universo material presentado por el plano P. O sea, ese lenguaje abajo en el plano P, las neuronas facilitadas, lo que trae a colación los recuerdos largos. Los recuerdos largos están en el plano AB y no son palabras, son recuerdos, son cosas, son imágenes, son percepciones o equivalentes a la percepción. Entonces es el habla que está en el plano P, el que llama a colación los recuerdos en el orden adecuado, y es el lenguaje organizado el que da el juicio, y esa es memoria corta. Esa memoria no la van a agarrar ustedes por mnemotecnia. Solo para remachar, esta diapositiva también ya la hemos mostrado muchas veces, los circuitos reverberantes de Penfield. De ellos depende la memoria corta, el habla. O sea, los circuitos
él descubrió o hipotezó y probó fisiológicamente que existían recuerdos reverberantes. Había neuronas que estimulaban a otra neurona y entonces la otra neurona se reestimulaba por otra vía, o había más cosas más complicadas, como en B hay una neurona que estimula a otra neurona y que estimula a otra neurona, y que ésta tiene otra salida que se reestimula tanto a su propia neurona como a otra y otra y otra. O sea, el chiste del cerebro es que es un órgano sensomotor, pero la reverberación provoca la memoria corta. La reverberación provoca que estemos recordando un pensamiento por un corto tiempo, y la reverberación nos permite darnos cuenta del entorno y responder a él. La reverberación para nada se usa en la memoria a largo plazo. Estos son percepciones en el eidos, pero la reverberación es importante para el habla, lo que da el juicio, o sea, el habla, es la organización de las ideas simples, como dijo Hume, es lo que da el juicio. Su puro recuerdo de las ideas simples no da juicio, aunque las podamos recuperar y aunque podamos memorizar un número completo de teléfonos y de códigos postales y todo eso. Esas son, en palabras de Platón, habla memoria inútil. ¿Quieren tener un ejemplo de una idea compleja? Pues bien, podemos agarrar cómo empieza el Parménides. Resulta que Céfalo y unos amigos llegan a Atenas y entonces van a ver a Adimanto y le preguntan que quién se sabe la conversación de Parménides, el diálogo. Entonces dice Adimanto: Antifonte se sabe de memoria la conversación que una vez mantuvieron Sócrates, Zenón y Parménides, puesto que la oyó muchas veces de labios de Pitodoro, amigo de Zenón. Pitodoro es el famoso dueño de la casa afuera del Cerámico, en donde se celebró el diálogo de Parménides en el año 450 antes de Cristo. Esa conversación, dice Céfalo, es justo lo que queremos que nos relate en detalle. No es difícil, dijo Adimanto, ya que cuando él era jovencito se aplicó a aprenderla a la perfección. O sea, es una conversación, no hay ideas simples, no hay imágenes, es puro diálogo y tiene que ensayarse y ensayarse y ensayarse y ensayarse para recordarse como cualquier cosa compleja abstracta. Entonces dice Adimanto: vayamos por él, o sea, por Antifonte. Cuando llegamos me reconoció y me dio la bienvenida. Cuando le pedimos nos narrara la conversación, en un primer momento titubeó, porque eso representaba un gran esfuerzo, según nos dijo, pero sin embargo finalmente aceptó. También, cuando ocurrió el diálogo original en la casa de Pitodoro, también le piden a Parménides, que ya es grande, unos 65 años, que relate el diálogo de Parménides tal como lo aprendió en Elea. Y él dice: no, yo ya estoy grande, hay cosas que se me olvidan, mejor dejemos que Zenón, que en aquel tiempo tenía unos 35 a lo más, nos repite el diálogo. O sea, un diálogo complicado, hay que revisarlo y revisarlo y revisarlo. Siempre ponen a alguien incluso para poder corroborar si entendió a alguien. O sea, toman en los diálogos se hacían en Atenas, en la academia, y entonces alguien exponía el argumento y otro veía si lo entendía y hacía preguntas sobre esto, sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Solamente al final, recordando todas las preguntas y respuestas del presentador con el estudiante, se lograba obtener una idea de a qué significaba el diálogo y cuál era su conclusión. Y esas ideas
no eran fáciles de agarrar, se requerían un gran esfuerzo para poder seguir el diálogo. Nada más para remachar, esta diapositiva ya la he mostrado en muchas de mis presentaciones. El animal tiene una memoria absoluta, ideas simples, mientras que la persona normal es capaz de salirse de los automatismos por el habla. La persona normal puede organizar el habla. El habla organiza las ideas simples, como dijo Hume, y ese es un pensamiento que cansa y que no se puede mantener, no es indeleble. Los únicos indelebles son las ideas simples, pero la mnemotecnia nada más nos va a dar pura idea simple, ninguna idea compleja. Los tipos no tienen por qué ser más inteligentes. Un resumen también en una diapositiva que hemos mostrado en muchas presentaciones. La memoria corta depende de las reverberaciones cerebrales y la larga de la correspondencia de las percepciones en el modelo. O sea, el modelo contiene la memoria larga. Despidiéndome, esperando que esta corta presentación haya sido de su utilidad, muestro una diapositiva que ya he mostrado muchas veces. Es el diagrama de Bergson. La memoria, pero de ideas simples, está en el cono AB. Bergson le llama el espíritu y yo le llamo el modelo, mientras que la materia, o sea el cerebro de Bergson, él lo llama materia y corresponde al cerebro, está en el plano P. O sea, ahí está donde está el habla. Y el habla es lo que va a jalar, el habla, siendo compleja, va a jalar las ideas simples del cono AB. Los egos pasados se olvidan, es más importante olvidar que recordar, y el ego presente se forma a partir de las memoria corta, a partir de las reverberaciones, porque las reverberaciones y la memoria corta nos adaptan al presente, mientras que los recuerdos de la memoria larga nos desadaptan al presente y nos llevan a la imaginación. En esta diapositiva que ya fue mostrada antes, ¿qué está haciendo el sujeto? Una ensoñación. O sea, está haciendo una idea fantástica de lo que corresponde a una percepción, la está manejando y el sujeto no se cansa. Puede estar ahí en el café, tomando de su café y soñando en una mujer desnuda por horas, pero eso corresponde a una idea simple. Si de repente le llegáramos, nos sentáramos en la mesa y le empezáramos a hablar de un diálogo socrático, el tipo estaría totalmente perdido, incapaz de poder manejar un diálogo socrático. Esa es una ensoñación, el manejo de las ideas fantásticas, simples, no cansa y depende de la memoria larga, de imágenes largas que se pueden fabricar y que son recuperables, incluso en la ensoñación, en el sueño, en la hipnosis, y podemos recuperar cosas que sucedieron y que el tipo puede recordar, pero que el ego presente las olvida para poder darle cabida a otras representaciones que nos adapten. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido de algo.